Romanos 4, versículo 18. Dice la palabra de Dios: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchos, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Vamos a hacer una oración, hermanos. Dios, estamos agradecidos de estar en tu presencia y poder abrir tu palabra y escuchar de ti en esta mañana. En esta tarde yo te pido que tú bendigas a tu siervo, que tú, a través de tu Espíritu Santo, que tú hables a tu pueblo, Señor. Te pedimos de tu poder en este momento. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Si tienes algún tiempo con nosotros, nos has escuchado hablar en cuanto a la religión, que solamente hay dos religiones en el mundo. Hay lo que la Escritura proclama, como describen las Escrituras, pues el cristianismo bíblico, y luego hay todas las demás. Si alguien pues te fuera a decir, no, pues hay miles de religiones o hay cientos de religiones, pues en un sentido sí, pero en cuanto a la clase de religión, pues realmente solamente hay dos religiones. El cristianismo bíblico y luego todas las demás. Cristo dijo en Juan 14:6, ustedes lo pues conocen bien: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, no puede ser cierta esa declaración de Cristo y también al mismo tiempo ser cierta todas las demás declaraciones de todas las demás religiones. O Cristo es la verdad o no lo es. O su declaración es la verdad o no la es. Esa, pues, se refiere a la ley de la no contradicción. No sé si, pues, sabían o si han escuchado de este principio, pero eso se refiere a que dos afirmaciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Es un principio, una regla de nuestra manera de razonar y que ayudar a encontrar la verdad. Si yo les fuera a enseñar pues esa cruz que hace rato dibujé con una pluma, ¿ustedes pueden decirme cuál es el color de la tinta de la pluma? Es rojo, ¿no? Pero ¿qué tal si yo fuera a decirles a ustedes: esa cruz es azul, la pluma tiene tinta azul? ¿Es mi verdad? ¿Es la verdad? No. ¿Por qué? Roja. Porque la cruz es roja. La tinta es color roja, ¿no? Entonces, de la misma manera, la palabra de Dios plantea de que hay una sola verdad. La salvación es un regalo inmerecido de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, no por obras, sino por la gracia de Dios, para que nadie se jacte. Y por ende, todas las demás supuestas verdades no las son. Son falsas, son mentiras. ¿Estamos de acuerdo hasta este punto? Si Cristo declara una cosa, tiene y dice que es verdad,
Entonces, Él siendo Dios, pues Él siendo la verdad, Él siendo el camino, Él siendo pues la única manera para llegar a Dios, su declaración o es la verdad, o él era loco o era mentiroso. Pero esa declaración significa que todas las demás son falsas. Si es cierto lo que dice Cristo, todas las demás son falsas. Deja ponerlo de esta manera, hablando de la salvación. No sé si se han llegado a ver unos videos por YouTube, pero algunos chavos pues se hicieron famosos grabando videos donde ellos van a la calle y regalan muchas cosas a la gente. Pues uno de estos se llama Mr. Beast, pero hay muchos YouTubers que suben videos y que ellos van a la calle y empiezan a regalar cosas, dinero, carros, autos, casas, pues muchísimas cosas, y graban el video y luego publican el video y miles y millones de personas pues ven sus videos. Pero uno de estos videos, pues uno de los muchachos pues entra a una tienda y él compra todo lo que hay en la tienda. Absolutamente todo lo que hay. Él compra todo ahí en la tienda. Y luego su propósito es a cualquier persona que entre a la tienda, él se les va a regalar lo que ellos quieren, sin pagar ni un peso, ni un centavo, ni un dólar. Obvio, la gente entrando no sabe pues que no van a tener que pagar, entonces empiezan a agarrar cosas, a lo mejor una pantalla, a lo mejor una computadora, un smartphone, algo así. Y pues llegan ahí y él dice, pues va por mi cuenta. Y él paga. Así es como se hizo famoso. ¿Por qué? Porque cada persona que ve el video, pues genera pues dinero para este señor. Cuando tienes pues tantos suscriptores, pues puedes generar mucho dinero de esa forma. Entonces él regala todo lo que hay en la tienda. Pero vamos a suponer que hay dos tiendas. Esa tienda que abre este señor, que compra ese señor para regalar toda la tienda y regala todo gratis de esa manera. Y la otra pues es como la tienda de Coppel, o para algunos Liverpool. ¿Cómo es la tienda de Coppel? ¿Qué ofrece pues Coppel, hermanos? Dice que mensualidades ofrecen esas tiendas, ¿no? Pues si me conocen por un tiempo aquí, pues ustedes pues saben que no me gustan esas tiendas, en el sentido de que tú puedes entrar sin dinero, no tienes nada, no tienes el por qué estar ahí comprando, y puedes salir con una pantalla de 88 pulgadas o 90 o 100 o hasta no sé cuánto. Ahora en este momento pues tienen de esas pantallas muy grandes, pero tú puedes salir, ¿por qué? Te dan una tarjetita y bien a gusto sales y no, pues ya mi pantalla, pero la verdad no es tuya, porque no has pagado ni un centavo. Entonces ellos ofrecen mensualidades, pagando cada 15 días, pagando cada mes, y la gente, cada vez que voy al centro aquí, la gente pues ahí formada ahí para entrar a Coppel para pagar. Entonces, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 3 años, pues siguen ahí formados. ¿Por qué? Porque entran a pagar y luego pues ven algo más. Pues la vez pasada compré el celular, pero ahora pues unos tenis. Entonces traigo esa tarjetita y pues ya puedo salir con eso. Entonces, pues mensualidades. Y es un ciclo vicioso. Y tú puedes preguntar, ¿pero qué tiene que ver con la salvación? Ahora, en un sentido, esa tienda que está regalando todo es como el cristianismo de la Biblia. Es como la salvación que presenta la Escritura. Y esa tienda de Coppel, esa tienda de pues Liverpool para algunos, es como todas las demás religiones que hay. Ofrecen algo, pero a un gran precio. Los católicos, budistas, hindúes, testigos de Jehová, mormones, adventistas, judíos,
los de Islam y cualquier otra religión o sistema religioso que promueva la salvación a través del mérito humano. Todos son parte de este otro grupo aquí. Prometen algo, pero hay que pagar mensualidades. Un ejemplo, nada más porque estamos en la cultura aquí, con la religión tradicional, voy a hablar de esa religión, del catolicismo en nuestro contexto. Los sacramentos, hermanos. En la teología de la Iglesia Católica, como ellos los ven, como ellos enseñan acerca de los sacramentos, son signos sensibles y eficaces de la gracia invisible de Dios a través de los cuales se otorga la vida eterna. Es decir, ofrecen al creyente el ser hijos adoptivos de Dios a través del esfuerzo humano. La misa, piénselo, la misa, el bautismo, pues la primera comunión, la boda religiosa, pues el diezmo, etcétera, etcétera, etcétera. A través del esfuerzo humano, tú puedes llegar a tener la salvación. O ellos creen en Cristo, o ellos creen en Dios, o una forma de Cristo, una forma de Dios, pero es Dios o es Cristo más lo que aporto yo. Entonces, siempre están preguntando, ¿qué más puedo hacer yo para merecer la vida eterna, no? Ese es el gran dilema del católico. ¿Cuán bueno es suficientemente bueno? ¿He hecho lo suficiente para merecer la salvación, para merecer el cielo? Por eso después de morir, pues siguen haciendo cosas los familiares, pensando que eso les va a ayudar a su ser querido a entrar al cielo. Pero hay solo dos clases de religión en el mundo entero. La religión que depende totalmente del poder divino de Dios. Eso es el cristianismo bíblico, lo que estamos hablando hoy en esta mañana. Confianza plenamente en la obra de Cristo en la cruz para nuestra salvación. Y la otra es la religión del poder humano, del esfuerzo humano, que cubre cualquier otra religión que hay. Tú tienes que trabajar para ganar la salvación, tú aportas algo, no depende totalmente de Dios, pero depende de ti también. Pero ustedes saben, las Escrituras describen algo diferente. Y hacer obras para ganar el favor de Dios o para pagar tu salvación no es una obediencia verdadera, no es una fe genuina. La salvación no viene por guardar la ley, no viene por hacer buenas obras, no viene por cumplir con algún rito religioso. Todas las buenas obras, todos los ritos religiosos no te ayuden con la salvación, de hecho son un estorbo a la salvación. Impiden la salvación porque, como vimos en versículos 4 y 5 aquí de Romanos 4, pues rápidamente miren, versículo 4, pero al que obra no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo nos explica aquí que Dios no justifica al piadoso, sino al impío. La salvación viene a los que reconocen su impiedad, no a los que cumplen con algún rito espiritual. Quiero enseñarles lo que los autores del Nuevo Testamento y principalmente Pablo estaban enfrentando cuando escribieron el Nuevo Testamento y aquí escribiendo Romanos. Vamos a Hechos 15. Quiero que veamos algo aquí en Hechos 15.
ellos enfrentaron pues lo mismo que estamos enfrentando nosotros hoy en día con las religiones, con la gente, con las enseñanzas que quieren promover pues que las obras nos apoyen en la salvación. Hechos 15, versículo 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podáis ser salvos. Y 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Qué están enfrentando aquí? Viene un grupo y dice: no, la salvación no es por gracia. Hay que circuncidarse. Hay que guardar la ley. Hay que cumplir con algún rito espiritual para poder recibir la salvación. Suena como las religiones de hoy en día, ¿no? Pero mire, versículo 4. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces repiten este mandamiento de hombres. Tú tienes que guardar la ley de Dios, tú tienes que circuncidarse para poder recibir la salvación. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, ¿cómo responden ellos? No, pues ustedes quieren imponer algo que ni siquiera ustedes ni sus padres pues habían podido cumplir. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede cumplir con la ley de Dios. Ningún ser humano puede obedecer la ley de Dios a la perfección. Entonces, él dice, los apóstoles dicen, llegan a la conclusión que la circuncisión no sirve en absoluto. No sirve para nada. Quiero que brincamos a Gálatas 5. A Gálatas 5 rápidamente. Y aquí Pablo pues explica un poquito más, profundiza un poquito más acerca del resultado de depender en un rito religioso o en un esfuerzo humano. Fíjense cómo dice Pablo aquí en capítulo 5 de Gálatas, versículo 1 al 4. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es ese yugo? Es la ley. Es intentar guardar la ley. ¿Qué es la libertad? Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda
la ley, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, Pablo no está diciendo que puedes justificarte a través de guardar la ley. Él está diciendo, los que intenten guardar la ley para ser justificados, dice que ya han caído de la gracia de Dios. Y toda la carta a los Gálatas se trata de este punto principal. Pablo les escribe y les dice en el primer capítulo, ¿cómo es posible que tan pronto ustedes han dejado de creer el evangelio que predicamos nosotros y han creído otro mensaje, otro evangelio? Y ese evangelio era el evangelio de la circuncisión, de que tú puedes creer en Cristo, pero también necesitas circuncidarse para poder ser salvo. Y aquí Pablo dice, si ese es tu pensar, Cristo no te sirve en absoluto. El sacrificio de Cristo no te va a ayudar en ningún momento. Entonces, cuando Pablo se trata de la idea de la circuncisión aquí en Gálatas y la incapacidad de cualquier rito religioso para justificar, él se acaba con la noción, con la idea de que nuestras obras nos pueden ayudar con la salvación. Entonces, si hemos puesto nuestra confianza en estas cosas, en alguna obra, pues en guardar algún mandamiento, en hacer un cierto rito religioso, entonces Cristo no nos sirve para nada. Si yo estoy confiando en algo que yo he hecho en el pasado, o en algo que estoy haciendo en el presente, en este momento, para mi salvación, entonces la sangre de Cristo no se aplica a mi favor. ¿Por qué? Porque estoy intentando en mi propia fuerza. Estoy intentando ganar algo que Dios pues ya me ha otorgado a través de su gracia. Cristo más obras no te salvan. No es Cristo 50% y yo 50%, y ahí pues voy a echarle ganas y voy al cielo. No es Cristo 80, ni 90, ni 99, ni 99.99 y yo 0.01. Es Cristo 100% y yo nada. Ustedes pues nos han escuchado decir, y la misma palabra nos respalda, que tú y yo no traemos nada a nuestra salvación sino nuestro pecado. No aportamos nada sino una relación rota con Dios. Es lo único que traemos nosotros a la salvación. Estamos muertos como Lázaro. Ahora, la salvación es por fe en Jesús y nada más. Volvemos a Romanos 4. Jesús y nada más. En Romanos 4 estamos viendo que Pablo presenta a Abraham como el mayor ejemplo de la salvación, que es por fe. Cuando creemos, Dios nos coloca a su familia, y es a través del evangelio, es a través de las buenas nuevas de que el hombre puede ser reconciliado con su Creador. Y las buenas nuevas son que el hombre puede salvarse por la fe, no por sus propios méritos. Por eso son buenas noticias. Por eso son buenas nuevas. Porque yo no puedo hacer nada. Yo no puedo aportar nada. Y aquí Pablo nos dice que Abraham es el mayor ejemplo. Si ustedes recuerdan la prédica de José Luis, entrando en capítulo 4, de versículo 1 a 8, pues Pablo nos menciona aquí que la salvación viene no por obras, sino por la fe. Y luego él sigue después en versículos 9 al 17 y nos enseñó que la salvación viene no por la ley, sino por la gracia de Dios. Y ahora en estos versículos de 18 en adelante,
vamos a ver, Pablo nos muestra que la salvación viene a través del poder divino de Dios y no el esfuerzo humano. La salvación es por fe, la salvación es por gracia y la salvación es por el poder divino de Dios. ¿Sí? Es importante recordar, y vamos a nada más recordar poquito aquí porque ya vamos varias semanas que no hemos predicado en Romanos, pero es importante recordar que Dios eligió a Abraham. En su gran soberanía, Dios escoge a Abraham. Y Él responde a la elección soberana de Dios, creyendo en Dios y creyendo en la promesa de Dios. Ustedes recuerdan en Génesis 12, ya lo mencionamos. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, sal de tu casa y haré de ti una nación grande. Dios dice, sal, y Abraham, pues sale. Abraham cree. Esa es la salvación en su forma más simple, hermanos. Dios dice sal y cree. Dios lo dijo, yo lo creo y obedezco. Dios lo dijo, yo lo creo y obedezco. Y en los términos más simples, eso es lo que significa tener fe. Dios le promete algo a Abraham y él tiene fe que Dios cumplirá su promesa. Y dentro de esa promesa, Dios le promete que él va a llegar a ser padre de muchos. Ok, fíjense bien. Su nombre, Abraham. Algunos saben lo que significa, algunos no. Su nombre literalmente significa padre de muchos. Abraham, padre de muchos. Ahora, a los 75 años, encontramos a Abraham aquí, en Génesis 12. ¿Cuántos hijos tiene Abraham a los 75 años? Ninguno. Abraham es padre de nadie. No tiene ni un simiente. Imagínense cómo era tener el nombre de Abraham cuando en aquel entonces los nombres significaban algo. Ahora, hoy en día, pues sí, a veces le ponemos nombre y sí significa algo para nosotros, pero en la cultura, en el contexto ahí, pues significaba algo. Imagínense, cada vez, ¿cómo te llamas? Abraham. Ah, ¿cuántos hijos tienes? No, pues ninguno. Ay, pobrecito. No ha sido bendecido por Dios. ¿Cómo es posible? 75 años y ni un hijo. Pero ¿sabes lo que hizo Abraham? Pues se fue de todos modos, como Jehová le dijo. Él obedeció sin cuestionar. Te voy a hacer padre de muchas naciones. Vas a ser padre de muchos. Pero nada más tienes que ir hasta allá. Y él, pues tengo 75 años. ¿Cómo es posible? La Biblia no nos dice por qué obedeció así. Lo único que nos comenta en Hebreos 11:8, no lo busque, pero Hebreos 11:8 dice que por fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No solamente no tenía hijos, pero él ni siquiera sabía a dónde Dios lo iba a llevar. Y obedeció. Dios le dice, te voy a hacer padre de muchos, y no tiene ningún hijo. Pero en ese momento, a los 75 años, con una esposa estéril, como nos dice versículo 19 aquí, en Romanos 4, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Él obedece. Y sabemos que Dios justifica a Abraham en este momento, cuando él obedece, cuando él cree la promesa de Dios. Vamos a Génesis 15. Y hermanos,
nada más en la prédica del día de hoy, nada más vamos a ver esta frase en versículo 21 que dice que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Nada más vamos a ver esa frase. No vamos a tratar de todos los demás versículos, pero regresamos a Génesis 15 y aquí encontramos a Abraham. Yo sé que hemos visto pues ese pasaje, pero vamos a comenzar aquí de todas formas porque también hay gente aquí pues que no estaba en la vez pasada cuando hablamos. Pero Génesis 15, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el damasceno Eleazar. Entonces, ¿qué está pensando Abraham aquí? Pues a través del esclavo, pues a lo mejor Dios me va a dar una herencia. Porque en aquel entonces, si alguien no tuvo hijo, pero tuvo esclavos ahí en su casa, él podía optar de dar en herencia todos sus bienes y todas sus posesiones para dar herencia a su esclavo para que llevara al nombre o a la herencia de su amo. Pero fíjense en versículo 3, dijo también Abraham: mire que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En ese momento, él dice: a lo mejor mi siervo, y Dios dice: no, de ti va a nacer un hijo y de él voy a hacer una nación grande. Y dice, en ese momento Abraham cree a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, Dios no le dice cuándo, no le dice cómo, pero Él promete a través de una descendencia propia, pues levantar una grande nación. ¿Sí? Ahora, vamos al capítulo 16. Pasan 10 años. Ya teniendo 85, 86 años Abraham. Y ahora nos habla en ese capítulo un poquito de lo que pasa en el corazón de hombre cuando las cosas no suceden como se espera uno. Y quiero hacer una pregunta. ¿Qué haces tú cuando las cosas no suceden como esperabas? ¿Qué haces tú cuando no pasan las cosas como esperabas? Quiero que pienses un momento cuando Dios no cumplió algo con lo que esperabas. ¿Cómo reaccionaste? ¿Cuánto tiempo esperaste en Dios para que obrara? La gran mayoría de nosotros oramos una vez, Dios no cumple con nuestro capricho, ¿y qué hacemos? Vamos a sacar la tarjeta ahí en Coppel y compramos esa pantalla, ¿no? No se cree, hermanos. Pero sí es cierto, ¿no? Abraham espera 10 años. ¿Sí? Dios le había dicho: te voy a dar pues un hijo. No, pues tengo 75 años. ¿Cómo es posible? Ahora tiene 85 años, 86 años tiene Abraham, esperando la promesa de Dios. Y no dudó la promesa. Pero fíjense lo que sucede cuando nosotros pues intentamos hacer las cosas en nuestra propia fuerza.
Mire versículo 1 al 10, vamos a leer. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y fíjense, y atendió Abraham al ruego de Sarai. Mire, algunos aquí pueden tomar una pausa y decir, no, pues mire cuánto poder tiene la mujer sobre el hombre y bla, bla, bla. No, el hombre es responsable aquí. Ahora, ¿en qué dudaban? ¿Estaban dudando en la promesa de Dios? No. Estaban dudando en el cómo Dios lo iba a hacer. Recuérdense, en esa cultura también era muy común que una pareja que no puede tener hijos, un matrimonio, si quieren hijos, muchas veces, en muchas maneras, muchas ocasiones, pues le daba al Señor, al hombre, la sierva o una otra muchacha para hacer matrimonio, para poder tener hijo. Era algo muy común. Entonces, ahora estamos diciendo, oh, pues, qué pecador. Pues sí, era pecado. Era pecado lo que hizo Abraham, lo que hizo Sarai. Pero en su cultura era algo normal para ellos. Entonces, no podemos ser demasiado duros en ese punto. Pero fíjense, ellos no dudaban de la promesa, nada más dudaban del cómo. Entonces, en vez de pensar, pues Dios puede hacer un milagro, Dios puede hacer algo aquí, ellos pensaban en la forma como su cultura manejaban las cosas. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, pensamos como nuestra cultura? Cuando queremos resolver algún conflicto o resolver algo en nuestra propia fuerza. ¿Cuántas veces nosotros descansamos en la promesa de Dios y esperamos en el tiempo de Dios y esperamos en el poder de Dios, en el milagro de Dios? Ni siquiera podemos esperar una semana, hermanos. Ahora, eso no es el punto principal aquí, pero versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer, y Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y fíjense, hermanos, las consecuencias del pecado. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, y miren, hermanos, cuando pecamos y luego intentamos encubrir nuestro pecado. Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mire con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Hubo conflicto en el matrimonio. ¿Por qué? Porque intentaron en su propia fuerza arreglar la situación. ¿Sí? Versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces, mire cómo tratan a la esposa de Abraham ahora. Le da como esposa, y luego el momento de quedar embarazada, empiezan a tratarla de una manera áspera, de una manera dura. ¿Y qué sucede? Termina huyéndose de ahí por la dureza de Abraham y de Sarai. Y versículo 8, pero fíjense cómo Dios no se olvida de Agar. Versículo 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y él respondió,
huyó delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Fíjense bien la promesa de Dios. Él no había prometido que la descendencia pues llegaría a través de Ismael, a través de Agar. Pero de todos modos Dios decide bendecir a esa mujer y bendecir a ese hijo. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para hacerlo. Porque Dios es misericordioso. Porque Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia. Y Él vio la aflicción de Agar y de todas formas Él decide bendecir a su hijo. Ahora, luego pasan otros 13 años. Cometen ese error y luego pasan 13 años. Ismael es el hijo nacido de Agar y él ahora tiene 13 años de edad. Vamos a capítulo 17. Y aquí, Génesis 17. Y aquí dice, versículo 1, era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová, le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Entonces ahora no dice, va a ser padre de muchos, dice de muchedumbre de gentes. Y fíjense lo que sucede en versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Mire, ahora pues Dios aparece a Abraham y le dice, pues ahora voy a cumplir mi promesa contigo, y de hecho voy a cambiar tu nombre. Tu nombre ya no va a ser Abraham, pero va a ser Abraham, que significa padre de muchedumbre. ¿Sí? Y Abraham a lo mejor está pensando, pues, ok, tengo 99, mi esposa sigue siendo estéril, ¿cómo le va a hacer? Y de hecho, en versículo 15 del mismo capítulo, vamos a leer desde el versículo 15 de capítulo 17, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, más Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a la luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Fíjense cómo responde, cómo reacciona Abraham aquí. Él no lo puede creer. Sí cree en Dios, cree en la promesa, pero él todavía no entiende el cómo. Y de hecho, él quería que Ismael fuera el cumplimiento de la promesa. Ven, versículo 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Él está diciendo, todavía puedes usar Ismael. Todavía puedes cumplir a través de Ismael. ¿Es posible? Pues sí. Pero vamos a ver por qué no. Dios le dice de Ismael no. ¿Por qué? ¿Por qué le dice no? Ahí tiene un hijo,
ahí tiene pues una herencia a través de ese hijo. ¿Por qué no Dios no solamente pudo haber usado Ismael? Vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 4. Aquí nos da la respuesta. ¿Por qué no a Ismael? Gálatas 4, versículo 21. Pablo dice así: decidme, los que queráis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Fíjense en este versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, según el esfuerzo humano, más el de la libre por la promesa. Este hijo tú engendraste en la carne, Abraham. Este hijo no era de la promesa. Era hijo de la carne, de la fuerza humana, no del poder divino de Dios. Dios había decretado, Dios había prometido algo y Él iba a cumplirlo. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ser a través del poder divino de Dios. Cuando Dios decreta algo, Dios lo va a cumplir. Abraham no dudó de la promesa, pero dudó del cómo Dios iba a cumplir la promesa. Y nosotros a veces estamos en lo mismo. Y por eso antes andamos a lo mejor en otro pensar, en otra religión, pensando, pues yo sí creo en Dios. Yo he hablado con mucha gente aquí que desde su niñez ha creído en Dios y dice, yo creo en Dios, yo he creído en Cristo, yo he creído en Dios. Pero siguen esforzándose para merecer la salvación. ¿Por qué? Porque no entienden que no es por esfuerzo humano, que no es por la fuerza propia. No entienden el cómo. A lo mejor piensen que hay una promesa, que Dios ha prometido el cielo, Dios ha prometido la salvación, pero yo tengo que hacer, yo tengo que cumplir. Sí creo en Dios, pero yo tengo que esforzarme también. Y eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Abraham engendró a Ismael en su propia fuerza, pero engendra a Isaac en el poder de Dios. Vamos a Romanos 9. Pablo amplía la enseñanza un poquito más aquí en Romanos 9, versículo 6. Y vamos a llegar a este capítulo, hermanos, en algún momento, pero aquí nada más brevemente. Versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Aquí vemos, hermanos, el cumplimiento de la promesa de Dios a través de Sara. Entonces, Ismael representa a todos los que creen que pueden cumplir la voluntad de Dios, o que pueden alcanzar la gracia de Dios, o que pueden alcanzar la salvación en su propio esfuerzo. Isaac representa a los que dependen del milagro sobrenatural de Dios para cumplir su voluntad, para alcanzar la gracia de Dios, para alcanzar la salvación. Ismael y Isaac, pues entonces terminan siendo
un contraste entre el esfuerzo humano y el poder divino de Dios. ¿Sí queda claro, hermanos? Regresamos a Romanos 4. Recuerden que hemos visto que la salvación viene por medio de la fe, no por las obras. La salvación viene por medio de la gracia, no por la ley. Y ahora hemos visto que viene por el poder divino de Dios y no a través del esfuerzo humano. Por eso esta frase que viene aquí en versículo 21 dice: plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Estoy incluyendo el nombre de Dios aquí para enfatizar. Si lo leemos como viene, dice de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pero ¿quién? ¿Abraham? No, Dios. Dios era poderoso. Cuando Dios promete hacer algo, Él lo cumple. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo en propia fuerza. Yo he intentado por muchos años y no he podido lograr nada, pero Dios. Dos de las palabras pues más grandiosas en la Biblia. Y Abraham llegó a entender, Dios me prometió a través de Sara que voy a tener un hijo. Y yo escojo creer y tener fe que Dios es poderoso para hacerlo. Es un Dios quien es poderoso para tomar lo imposible y hacerlo posible. ¿Tú sirves a ese Dios? Ay, hermanos. ¿Tú sirves a ese Dios que es capaz de tomar lo imposible y hacerlo posible? Amén. Efesios 3:20 dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es poderoso, hermanos, para cumplir con su palabra. Hebreos 11, vamos a Hebreos 11. Aquí encontramos en Hebreos 11, pues, el capítulo famoso de los hombres de la fe, de los hombres y mujeres de la fe. Y vamos a ver ese poder de Dios y la fe que tenía Sara, la fe que tenía Abraham en ese poder. Mire capítulo 11, versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza, recibió poder para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó en Dios, creyó en su promesa. ¿Por qué? Porque creyeron que Dios era poderoso para hacerlo. Y si usted recuerda, no vamos a ver la historia de Abraham después, cuando Dios le pide de Abraham que sacrificara a Isaac en el altar. Ustedes recuerdan la historia que Abraham dice, sí. El día siguiente se levanta y lleva a Isaac al monte y prepara el sacrificio, y Isaac le dice: y papi, pues ¿dónde es el sacrificio? Y Abraham le dice: Dios va a proveer. ¿Sí? Pero fíjense cómo lo dice el autor de Hebreos en versículo 17, hablando de la fe de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Entonces fíjense, él esperó 25 años por la promesa de Dios, que Dios pues cumple su promesa. Ahora, teniendo la promesa cumplida, Dios le dice: mata a tu hijo. Pero es mi hijo unigénito. Pues aunque no era, pero él era el hijo de la promesa. Versículo 18, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia.
Y Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ok, Abraham va en camino sabiendo que su hijo pues ya lo tomó por muerto. Pero él diciendo, yo creo en un Dios poderoso, un Dios que puede aún levantar de entre los muertos a mi hijo. Ese es el Dios que sirvió a Abraham. Pero es el mismo Dios que servimos nosotros, hermanos. Vamos a Josué 21. Quiero ver nada más 2 o 3 pasajes para terminar aquí, recordando de este Dios poderoso, del poder divino de Dios en medio de nuestras circunstancias. Josué 21. (43) De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Capítulo 23 de Josué, versículo 14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no han faltado ninguna de ellas. Servimos un Dios que cumple con su palabra. Lamentaciones, vamos a Lamentaciones. Es el libro después de Jeremías. El libro de Lamentaciones, capítulo 2. La primera parte del versículo 17. Lamentaciones 2:17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Hermanos, Dios cumple con su promesa, siempre va a cumplir con su promesa. Ni una vez en la historia ha faltado, ha fracasado. No ha cumplido ni una vez. Ezequiel 12. Es el libro que sigue Lamentaciones, Ezequiel 12. Versículo 25. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Versículo 28. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Tú y yo servimos el mismo Dios. Cuando Él decreta algo, se lo va a llevar a cabo a la letra. A lo mejor no en nuestra manera. A lo mejor no en nuestro tiempo. A lo mejor no como nosotros pensamos. Pero Él es fiel y Él va a cumplir. Dios nos dice a través del apóstol Pablo
usando a Abraham como ejemplo, como el mayor ejemplo, que no hay nada que tú puedes hacer en tu propia fuerza para alcanzar la salvación. Absolutamente ninguna cosa puedes hacer. Dios prometió hacer todo. Y por eso vino Cristo. Por eso vino nuestro Señor Jesús a la tierra hace 2000 años. Por eso Él vivió una vida perfecta. Por eso Él dio su vida de su propia voluntad. Por eso Él derramó su sangre en aquella cruz hace 2000 años. Por eso Él se levantó de entre los muertos. Por eso Dios lo resucitó para sentarlo a la diestra del Padre. ¿Por qué? Por el poder divino de Dios para enseñarnos que nosotros no podemos hacer nada. Que todo lo hizo Cristo. Dios lo levantó de entre los muertos para comprobar que Cristo es Dios y para comprobar que el sacrificio de Cristo pues fue satisfecho, que la ira de Dios fue satisfecha a través de la muerte de Jesucristo. Ese capítulo 4 de Romanos es claro en cuanto a la salvación, no hay duda alguna. La salvación es por fe, no por obras. La salvación es por gracia, no por la ley. La salvación es por el poder divino de Dios, no por ningún esfuerzo humano. No es por circuncidarse, no es por el bautismo, no es por asistir a una iglesia, no es por diezmar. Tú jamás alcanzarás la salvación a través de algún mérito humano. ¿Queda claro, hermanos? Y voy a terminar con eso. La salvación no es por obras. Pero la fe sin obras, como dice Santiago, está muerta.